Fue inesperado. Sentí que Mateo no solo me miraba, sino que me observaba, con atención, con interés. Me giré bruscamente y atrapé su mirada, ardiente, evaluadora, como la de un hombre que ve a una mujer, no a un pariente. No apartó la vista como suelen hacer los hombres en situaciones incómodas cuando se descubren espiando y se sonrojan, al contrario, sonrió levemente con las comisuras de los labios, con una ligera chispa en los ojos. Con cuidado, doña Elisa, dijo acercándose. Su voz era un poco ronca, como por el polvo o por otra cosa. Déjeme, yo lo bajo. No vaya a ser que se caiga y se rompa algo, y luego Lucía no me lo perdonará. Se paró a mi lado, estirándose hacia el estante. Su hombro casi rozó el mío. Los músculos se tensaron. Sentí el calor de su cuerpo como el de una estufa en un día frío, me envolvió con su calor, mezclado con su aroma masculino. El olor a loción simple masculina, algo amaderado, como la que usaba Carlos hace tiempo, mezclado con el sudor del trabajo. Algo dentro de mí dio un vuelco, algo olvidado hace mucho tiempo, como un eco de mi juventud, cuando conocía a los muchachos en los bailes del pueblo. El corazón me empezó a latir más rápido. Incluso contuve la respiración, tratando de que no se notara. Gracias, susurré bajando del banco. Las piernas me temblaban un poco por la altura o por su cercanía. Nuestras miradas se encontraron por un instante. Sus ojos grises con chispas, los míos, supongo, desconcertados. Estaba tan cerca que podía ver las pequeñas arrugas de sonrisa alrededor de sus ojos, la ligera barba en su mejilla. El momento se alargó como en cámara lenta, el aire entre nosotros se espesó. Pesado de lo no dicho. Luego retrocedió, tosió como si él mismo se hubiera avergonzado, y se rascó la nuca. «¿Quiere un poco de agua fresca?», propuso, desviando la mirada hacia el suelo. Tragamos mucho polvo, la garganta raspa, y un descanso no nos vendría mal, si no, no llegaremos a la comida. Asentí agradecida por el descanso para poder ordenar mis pensamientos. «Vamos, Mateo, que ya no tengo fuerzas, la espalda ya me duele». Caminamos hacia la casa por un sendero a través del huerto, donde ya maduraban los jitomates y chiles que planté en primavera con Lucía, charlando sobre la vida. En la cocina, una típica de casa de campo con una jarra de agua de Jamaica sobre la mesa, cortinas de encaje en las ventanas y el olor a pan dulce de ayer. Sirvió el agua fresca en 2 vasos, sacó unas galletas, mermelada de las bayas del año pasado e incluso un trozo de pastel que, al parecer, Lucía había dejado. Nos sentamos a la mesa junto a la ventana, charlando de todo un poco del trabajo. Él sobre sus planos en el taller como había diseñado una nueva pieza para una máquina. Sus ojos brillaban de entusiasmo, gesticulaba, como si dibujara en el aire. Yo sobre mis nietos como corrían por el campo en verano, sobre cómo Lucía de niña era tan terca como él ahora, y nos reímos de las anécdotas. Recordé cómo en el último cumpleaños del nieto, Mateo preparó la carne asada y todos lo elogiaron, y yo captaba sus miradas. Pero todo el tiempo sentía que entre nosotros había una chispa, una especie de electricidad como estática. Las palabras quedaban suspendidas, las miradas se enganchaban más de lo normal. «¿Sabe una cosa, doña Elisa?», dijo de repente dejando el vaso. Su voz era seria, su mirada directa. «Siempre pensé que usted es una mujer fuera de lo común». «¿En qué sentido?», me sorprendí. El corazón me dio un vuelco. El agua se me atoró en la garganta. «Pues que está viva». No como la mayoría de las señoras de su edad, que solo se quejan de la salud, la pensión y ven telenovelas todo el día. Usted tiene fuego, energía. Es como una muchacha por dentro con chispa y buen humor. Me reí, por dentro sentí un calorcito como por un cumplido en mi juventud. Ay, no digas tonterías, Mateo. Una abuela normal, la pensión, el campo, los nietos. Esa es toda mi vida. No, negó él con la cabeza, terco, inclinándose más cerca. Usted es especial. Lo supe desde el primer encuentro cuando Lucía me trajo a conocerla. Usted bromeaba, se reía de mis historias y yo pensé, vaya, una mujer con carácter, no como otras suegras que solo critican. Volvimos a la bodega ya diferentes, como si algo se hubiera movido por dentro, como un engranaje en un mecanismo que llevaba mucho tiempo oxidado. Seguimos trabajando, pero ahora cada mirada, cada roce accidental era como una chispa que avivaba un fuego.
Yo sentía sus ojos sobre mí, sobre mis movimientos, sobre cómo me secaba el sudor de la frente, cómo me arreglaba el pelo. Y extrañamente me halagaba, despertaba algo dormido hace mucho, como el recuerdo del primer beso en el parque. Hacía mucho que nadie me miraba así. Mi esposo llevaba ya 10 años viéndome solo como la ama de casa, y aquí, un hombre joven, mi yerno, pero con tanto interés. Para la hora de la comida, habíamos hecho la mitad del trabajo. El sol pegaba a través de las rendijas. El polvo danzaba en los rayos de luz. Yo estaba cubierta de polvo. El pelo revuelto. Manchas de suciedad en la cara, la camisa pegada por el sudor. Me sentía como un espantapájaros, pero viva, llena de fuerza, como en mi juventud. Dios mío. ¿A quién me parezco? Me reí, arreglándome el pelo, tratando de adecentarme frente a un espejito que colgaba en la pared. Como un fantasma del campo, toda llena de telarañas y polvo. Mateo se quedó quieto, dejó caer una caja con estrépito, me miró fijamente, sus ojos se oscurecieron con algo profundo y soltó unas palabras que lo pusieron todo patas arriba. Usted no es como aparenta. Lo supe desde la primera vez. Doña Elisa, usted esconde un fuego bajo esa máscara de suegra correcta, pero se le escapa en cada mirada, en cada sonrisa. El corazón se me desbocó como un tambor en un desfile, los pensamientos en un torbellino. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué lo dice ahora, cuando estamos solos en esta bodega desordenada, lejos de todos, de Lucía, del mundo? ¿Acaso me estás coqueteando en una bodega que apesta a humedad y a viejo? Solté una risita, intentando convertirlo en una broma, pero la voz me tembló, delatando mi nerviosismo. Mateo no sonrió. Se puso serio, se acercó sin apartar la mirada. Paso a paso, el polvo crujía bajo sus pies. No, simplemente estoy cansado de fingir que no la veo a usted, a la mujer real, con alma y deseos. El aire se volvió denso, como atole. El pulso se aceleraba, la respiración se entrecortaba, las rodillas se me debilitaban por su cercanía. Este muchacho joven, fuerte, el esposo de mi hija, está aquí diciéndome esto. Mirándome como si viera a través de mí, desnudando mi alma con la mirada. Mateo, empecé con la voz ronca por la emoción, pero él levantó una mano suavemente deteniéndome. No diga nada. Solo sepa que es una mujer increíble. La edad no tiene nada que ver. Usted está viva, es apasionada, no ese papel que todos le imponen. Madre, abuela, esposa. Estábamos de pie entre cajas y trastos viejos. El polvo flotaba en los rayos de sol, olía a pasado, a madera, a recuerdos de veranos cuando toda la familia se reunía aquí. Pero a mí me parecía que era joven de nuevo, atractiva, deseada. Que la vida apenas comenzaba, como a los 20 años, cuando el mundo estaba lleno de posibilidades. Después de sus palabras, la bodega se sintió sofocante, el aire electrificado como antes de una tormenta. Mateo estaba tan cerca que sentía su calor a través de la camisa. Su aliento en mi piel, el olor a sudor y loción me mareaba. El corazón martilleaba, los pensamientos se enredaban. ¿Qué estoy haciendo? ¿Es mi yerno, la familia, un pecado? ¿Qué pensará Lucía, Carlos? Dio un paso más, apoyando una mano en el estante a mi lado. Ahora estaba casi aprisionada contra la estantería de frascos. La espalda contra el metal frío. Podría haberme apartado. Había espacio. Podría haber hablado de la moral de la familia, de cómo esto lo destruiría todo, la familia, la confianza. Pero me quedé quieta, como hechizada, mirándolo a los ojos, sintiendo como el cuerpo traicionaba a la razón, atraído hacia él. ¿Y sabes lo que te puede pasar por coquetear con tu suegra?, pregunté, intentando bromear para aligerar la tensión, pero la voz me delató, temblorosa en las palabras. Mateo sonrió de lado. Una sonrisa masculina tan segura que me revolvió todo por dentro. Si esto fuera un simple coqueteo, ya me habría ido. Pero usted no es de las que se olvidan después de un roce. Usted es fuego, Elisa, y yo lo siento. Un roce, repetí, alzando una ceja con burla en la voz, pero por dentro era una tormenta de emociones. En lugar de responder, levantó lentamente la mano hacia mi cara. Sus dedos tocaron mi mejilla con delicadeza, como si fuera algo frágil. La piel me ardió como una chispa. Luego se deslizaron por mi cuello hasta el pulso, que latía como un pájaro enjaulado.
salvaje y rápido. Exhalé ruidosamente, de una forma nada femenina. Ese sonido me delató por completo, lo mostró todo. Mateo lo entendió, sus ojos se encendieron. Elisa susurró mi nombre como saboreándolo con una ronquera en la voz. Y entonces sucedió. No lo planeé, no me preparé. Nos acercamos el uno al otro como imanes, sin poder resistir. Sus labios sobre los míos. El mundo desapareció. Solo nosotros dos en ese torbellino. Nos besamos con avidez como si el tiempo se hubiera detenido en esa bodega, olvidando el polvo, los trastos, la realidad tras la puerta. Solo recuerdo el sabor de sus labios, salado por el sudor, el olor de su piel, sus manos fuertes que me abrazaban con firmeza, apretándome tanto que era difícil respirar. Detrás de la puerta cerrada de la bodega, entre trastos y chatarra, por primera vez no éramos parientes, sino simplemente un hombre y una mujer, con deseos y una pasión reales que habían dormido por mucho tiempo. Sus manos acariciaban mi espalda sobre la camisa, bajando más. Al apretarme sentí su excitación y la mía también. Mi cuerpo revivió como después de un largo invierno. Las rodillas me temblaban, la cabeza me daba vueltas, el cuerpo respondía a cada caricia como en mi juventud. Hacía mucho que no sentía algo así. 15 años tal vez, desde que todo con Carlos se volvió rutina, insípido como el pan de ayer. «Me estás volviendo loco», exhaló él entre besos. La voz entrecortada, las manos apretando más fuerte. Desde el primer día. ¿Recuerdas cuando Lucía te presentó? Llevabas ese vestido rojo, te reías de mis chistes, y yo pensé, vaya mujer, no solo una suegra. Con ella sí me gustaría hablar de verdad. Lo recuerdo, admití apartándome un instante. Las mejillas me ardían, la respiración agitada. Pensé que mi hija tenía suerte y yo le tenía un poco de envidia. Me da vergüenza decirlo, pero cuando ayudabas con las reparaciones en la casa, y me tocabas la mano por accidente, algo se calentaba dentro de mí. Él se rió en voz baja, apoyando su frente en la mía. Su aliento caliente se mezclaba con el mío. ¿Crees que a mí no me da vergüenza? Estoy casado con tu hija, la quiero. Pero llevo soñando contigo ya 4 años. En cada cena familiar me sorprendo a mí mismo pensando en ti, mirándote. Esas palabras fueron como una descarga eléctrica. 4 años. Entonces no fue hoy. No empezó en la bodega. Entonces no era la única que sufría con estos pensamientos en las reuniones familiares, cuando él me ofrecía el abrigo en invierno o rozaba mi mano al pasarme el tazón de ensalada. Sentía la chispa, pero la reprimía, me regañaba a mí misma por tonterías. Mateo, no podemos, empecé débilmente. La razón intentaba regresar, como la voz de la conciencia, pero él la silenció con un nuevo beso, profundo, apasionado. Sus manos exploraban. Lo sé, dijo separándose un poco, mirándome a los ojos. ¿Serio? Sé que no está bien, pero es tarde. Que la vergüenza sea por lo hecho, no por lo imaginado. Ya cruzamos la línea, Elisa. Tenía razón. Algo se rompió o más bien, se unió para siempre como un rompecabezas. Y entonces de verdad sucedió. Los besos se convirtieron en abrazos. Las manos exploraron con más audacia. Nos perdimos en el momento entre el polvo y los trastos, olvidando el tiempo. Estuvimos abrazados en silencio durante mucho tiempo. Solo se oía nuestra respiración, los corazones latiendo al unísono. Ambos entendíamos que la vida había dado un vuelco, como una página en un libro. En esa vieja bodega, con olor a tierra húmeda y recuerdos, nació nuestro arriesgado futuro, lleno de secretos y peligros. ¿Y ahora qué?, pregunté en voz baja. La voz me temblaba de emoción. Mateo me acarició el pelo, me apartó un mechón de la cara con ternura, sus dedos cariñosos. Ahora fingimos que no ha pasado nada. Terminamos de ordenar. Te llevo a casa. Mañana llega Lucía. Y eso es todo por ahora. Pero esto no es el final, Elisa. Es el comienzo de algo más grande, algo que no podremos ignorar. Me besó con ternura, casi inocentemente. En la frente como un padre, pero con un subtexto. Luego se apartó, me arregló la camisa, como un esposo atento con una sonrisa culpable. Vamos, terminemos, dijo simplemente como si nada.
Y volvimos a las cajas como si tal cosa. Solo que las manos me temblaban mientras clasificaba los trastos viejos, y los pensamientos daban vueltas, ¿y ahora qué? ¿Cómo vivir con esto? ¿Y si Lucía se entera? Solo que él me lanzaba miradas que me revolvían todo por dentro como en la adolescencia en la primera cita. Al atardecer terminamos. La bodega estaba casi vacía, solo quedaba lo necesario. Ordenado cuidadosamente en los estantes. Mateo me acompañó hasta el coche, me abrió la puerta galantemente como un caballero. Gracias por la ayuda, dijo oficialmente en voz alta por si los vecinos escuchaban. Cuando quieras, respondí de la misma manera, pero con un doble sentido. Los ojos decían más. Pero cuando nuestras miradas se encontraron por última vez, supimos que no era el final. Era la primera página de un libro que aún no habíamos terminado de leer. Lleno de secretos. ¿Quieres que diga que te inventé?, susurré sin levantar la vista. La voz se me quebraba, las lágrimas a punto de salir. ¿Qué? Que no pasó nada. Que todo fue mi imaginación. Solo la fantasía de una mujer sola. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas como una sentencia. Estaba dispuesta a echarme la culpa, a decir que yo me lo había imaginado todo. Que él no tenía nada que ver. Con tal de retroceder al simple orden de trastos, a una vida normal sin esta tormenta. Pero Mateo respondió bruscamente pero con ternura. No, no inventes nada. Mejor dime qué hacemos ahora, cómo vivimos con esto. Me levantó la cabeza por la barbilla, me miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de emociones. No había arrepentimiento en ellos, solo desconcierto y una determinación masculina, real. No quería fingir, no quería que yo lo convirtiera en mi fantasía de mujer sola. No lo sé, dije con sinceridad, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa se abría paso. Me levanté, me sacudí el polvo de las manos, me arreglé la camisa, sintiéndome como después de una tormenta. Cuando el viejo mundo está en ruinas y el nuevo aún no se ha construido, solo ruinas y esperanzas de un amanecer. Para empezar, no pierdas esta versión de mí, dije, sorprendiéndome a mí misma, sonriendo a través de las lágrimas. Yo también quiero conocerla mejor. A esa mujer interior que escondí durante tanto tiempo. Esa versión que se olvidó de todo en los brazos de un muchacho que podría ser mi hijo. La que se sintió joven, deseada, llena de vida como a los 30, cuando el mundo era brillante. La que sabe desear, disfrutar, y no solo lavar, cocinar y cuidar a los nietos los fines de semana, contándoles cuentos. Mateo se levantó, se acercó, me tomó de las manos con cuidado como si pudiera derretirme. Sus dedos cálidos, fuertes, temblando ligeramente. Elisa, ¿entiendes en qué nos hemos metido? Esto no es un juego. La familia, un escándalo puede ser, si se enteran. Entiendo, asentí apretando sus manos, sintiendo su calor. Y aún así, no me arrepiento. Ni un segundo. La verdad, pura como una lágrima. Podía mentirme a mí misma, pero no había arrepentimiento. Solo el miedo de que terminara, de que mañana él cambiara de opinión y yo volviera a ser simplemente la suegra con la que se es cortés en las fiestas, sirviéndole el café y sonriendo falsamente. Lucía vuelve mañana, me recordó en voz baja. Su voz seria, con una nota de preocupación. Lo sé. Tendremos que ser cuidadosos, como guerrilleros en la selva. Lo sé. Y no prometo que de esto salga algo bueno, me reí amargamente. Pero con una chispa de esperanza. Tengo 53 años, Mateo. Hace mucho que no creo en cuentos de hadas sobre ser felices para siempre, como en esas telenovelas que ve Lucía por las noches. Apretó mis manos más fuerte, me acercó, me abrazó por un momento. Entonces, ¿en qué crees?, pensé, mirándolo a sus honestos ojos grises, donde se reflejaba toda nuestra loca historia, como en un espejo. En que la vida a veces te da una oportunidad de revivir, de sentirte no una vieja, sino una mujer, y es un pecado dejarla pasar. Aunque el precio sea alto, como en esas viejas canciones de amor. Estábamos de pie entre los trastos esparcidos, tomados de la mano, como dos chiquillos después del primer beso en el patio de la escuela, solo que con el viento de la experiencia. Solo que no éramos chiquillos, y el precio de los errores no era solo un corazón roto, sino familias destrozadas, lágrimas, escándalos, quizás divorcios. ¿Qué le dirás a Lucía?, preguntó él.
Su voz baja pensativa. ¿Qué? Que trabajamos de maravilla. Que eres un campeón. Que lo ordenaste todo. Que me cansé y me fui a casa temprano para descansar antes de la cena. ¿Y a mí? ¿Qué me dirás a mí? De ti, que ya veremos. Somos adultos con sentimientos y deseos. Paso a paso. Mateo sonrió, sus ojos brillaron. Eres increíble, Elisa. Siempre supe que bajo esa máscara había un fuego que podía quemarlo todo. Simplemente jugaste a ser la esposa y madre correcta por demasiado tiempo, cocinando sopas, lavando calcetines, planchando camisas. Y hoy recordaste que debajo de eso hay una mujer viva, con un corazón y una pasión que quiere vivir. Me besó ligeramente como una brisa en la mejilla. Un beso de despedida por el día, pero no de la historia, con una promesa. Nos vemos en el aniversario de Lucía en una semana, dijo alejándose, pero sin soltar mi mano hasta el final, los dedos entrelazados. Nos vemos. ¿Y entonces qué? Y entonces veremos. Quizás decidamos que fue un sueño y lo olvidemos como una pesadilla. O quizás encontremos la manera de volver a estar solos lejos de las miradas, en algún lugar apartado. Salimos de la bodega como cómplices después de un golpe exitoso. El sol se ponía, el cielo rosado, tiñéndolo todo de tonos románticos. Me subí al coche y arranqué el motor. El corazón todavía me latía con fuerza. Mateo dio un golpecito en el techo. Conduce con cuidado, Elisa. Conduje a casa por la carretera del atardecer. El viento por la ventana me alborotaba el pelo. Los pensamientos en un torbellino. Ahora viene lo más interesante. ¿Cómo vivir con este secreto que quema por dentro como un carbón? ¿Cómo mirar a mi hija a los ojos sin delatarme con una sonrisa o una mirada? ¿Cómo recibir a mi esposo del viaje sonriendo? Como si nada, prepararle su comida y escuchar sus historias. Y lo más importante, ¿cómo no volverme loca esperando el próximo encuentro? Porque sabía que la historia no había terminado en la bodega. Habíamos abierto una puerta a un nuevo mundo, donde yo era de nuevo una mujer llena de fuego, y no solo una madre y una abuela. Y ahora quiero explorar ese mundo hasta el fondo, paso a paso, a pesar de los riesgos, del miedo y de la conciencia. ¿Y quieren saber qué pasó después? ¿Cómo se desarrolló nuestro secreto en ese aniversario, con nuevos encuentros, riesgos y emociones? Pidan la continuación en los comentarios.